Muy bien, ya estamos, ya estamos. Listo. En Historia del Perú tenemos el Ochenio de Odría y la convivencia. Aún estamos analizando República siglo XX, ¿no? República siglo XX. Si decimos Ochenio, es porque efectivamente Odría gobernó 8 años el Perú, ¿verdad? Algo que podemos poner claro es que Odría llega al poder dándole golpe de Estado a quién. A ver, ¿te acuerdas? Le dio golpe de Estado a Bustamante y Rivero. ¿Y por qué dio golpe de Estado Odría, Bustamante y Rivero? A ver, ¿qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque Odría, escúchame, le dijo o se había dado cuenta que el APRA y Bustamante estaban peleados. El APRA tenía el control del Congreso y en ese momento el APRA estaba a punto de tomar el poder. Así que Odría da golpe de Estado, pero la pregunta es, ¿respaldado por quién? ¿Quién le respaldó? ¿Quién le dio ese apoyo? La oligarquía agroexportadora. ¿Y por qué la oligarquía agroexportadora le da su apoyo a Odría? Esa es la gran pregunta. ¿Qué dices? Algo que no podemos perder de vista es que Odría sabía muy bien que él tenía que tener respaldo de un grupo de poder. ¿Y por qué la oligarquía agroexportadora no apoyaba a Bustamante? No, es que el gobierno de Bustamante fue antioligárquico y encima se apoyó al APRA, ¿sí o no? O sea, al principio Bustamante estuvo bien con el APRA. Al final es que Bustamante se pelea con el APRA. Por eso el gobierno de Bustamante había sido antioligárquico. Y la mejor prueba de eso es que Bustamante y Rivero había aprobado una ley llamada Ley del Yanaconaje. Con esa ley estaba diciendo que a los campesinos se les tenía que pagar o remunerar, ¿sí o no? Ahí está el detalle. Cuando él da golpe de Estado, la primera etapa de su gobierno se va a conocer como la Junta Militar, ¿ya? Es la primera etapa, Junta Militar, en la cual él va a decretar un estado de emergencia, ¿ya? Un estado de emergencia, y va a aprobar una ley para perseguir, así como lo escuchas, una ley para perseguir a sus enemigos políticos o sus adversarios políticos, para perseguir al APRA y al Partido Comunista. Los va a perseguir. ¿Te acuerdas tú que Sánchez Cerro había establecido una ley llamada Ley de Emergencia? Con esa ley de emergencia los persiguió, ¿sí o no? Claro, pero ahora, no, lo que pasa es que Manuel Odría sabía que el APRA era un partido de masas y el APRA sí le podía dar pelea. Mira, Sánchez Cerro actuó con la mayor dureza que te imaginas. Cuando el APRA se rebeló, ¿te acuerdas que Sánchez Cerro prácticamente los masacró en Trujillo? Pero lamentablemente al final, ¿cómo terminó Sánchez Cerro? No fue asesinado. No, profe, pero no está probado que fuera el APRA. Yo no he dicho eso. Se dice que un joven
Abelardo Mendoza Leiva, disparó contra Sánchez Cerro. Pero después el periodismo descubrió que este jovencito era priista, aunque el APRA negó categóricamente que ellos hayan tenido participación como partido. O sea, ellos dijeron, como partido no tenemos nada que ver. Que si alguien actuó por su cuenta, a nombre propio, bueno, pues, ¿de acuerdo? Atención. Odría aprueba la ley de seguridad interior y empezó a perseguir a pristas, ¿ah? En mancha. En serio, en serio. Encarcelaba a todo. Pero resulta que Odría toma la decisión de bajar al llano. ¿Qué significa bajar al llano? Significa que Odría, de lo que estaba gobernando en su cargo militar, iba a dejar el cargo, pero con un objetivo, presentarse a elecciones. Quería presentarse a elecciones. ¿Qué dices tú? Así que Manuel Odría le entrega el poder a Zenón Noriega. Zenón Noriega debía organizar esas elecciones. Él es Zenón Noriega. Zenón Noriega convoca las elecciones del 50. ¿Qué? ¿Candidato único? ¿Cómo puede ser candidato único, profesor? No tiene sentido. Sí tiene sentido. Porque para comenzar, el APRA no podía presentar candidato porque era un partido vetado o prohibido. La Constitución del año 33 decía que los partidos internacionales no participan. Y el APRA era visto como un partido internacional porque el APRA se fundó en México. ¿De acuerdo? Por otra parte, sí surgió un candidato, que su nombre es Ernesto Montagne. Este señor pertenecía a la Liga Democrática y un sector de la Marina de Guerra lo apoyaba. O sea, si bien es cierto, Odría el candidato pues de las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, ¿no? Pero resulta que Ernesto Montañe, el otro candidato, tenía cierto respaldo de la Marina de Guerra. La candidatura de Ernesto Montañe empezó a crecer y esto a Odría le empezó a preocupar. Porque mira, ve, si no iba a postular el APRA y tampoco iba a participar el Partido Socialista, cualquier otro candidato puede ser un candidato pequeño al lado de Odría, ¿no? Pues Odría se sentía ganador. ¿Ya? Odría se sentía ganador, pero lo que nunca imaginó Odría es que el candidato Ernesto Montañe iba, por decirlo así, recibiendo respaldo de otros grupos que no eran de su partido, pero que preferían votar por él antes que votar por Odría. No, es que Odría era un militar que tenía esa característica de autoritario, de imponer cosas, ¿no? Así que yo tengo una pregunta muy sencilla. Los apristas sí podían votar, lo que no podían era presentar candidato, pero los apristas sí podían votar. Y mi pregunta es, ¿por quién va a votar el APRA? ¿O por quién iba a votar? Por Odría nunca, porque Odría con su ley de seguridad interior lo estaba persiguiendo. O sea que esos votos iban a ir para Ernesto Montañe. ¿Y por quién iban a votar también los socialistas y comunistas? También por Ernesto Montañe. Él no era candidato del APRA ni socialistas. Estoy diciendo que ellos iban a votar por él. Así que una vez que Odría se dio cuenta, Odría empezó una campaña de desprestigio. Y finalmente, ¿qué crees que hizo? Logró que anulen la candidatura de Ernesto Montagne. Anulada su candidatura, métanlo preso. ¿Qué? Ernesto Montañe fue arrestado y llevado a prisión. Y aunque tú no lo creas,
Odría fue candidato único. ¿Qué? ¿En serio? Se recontrapasó, ¿ah? ¿Cómo va a ser candidato único, profe? ¿Y dónde ha visto eso? Sería el colmo que pierda, ¿no? Profe, pero ¿cómo va a haber elecciones? No, sí. Sí hay elecciones con candidato único. Profe, eso casi parece una broma. No, pero sí. Odría hizo su elección y se supone que los votos válidos eran para él, pues, ¿no? Por lo tanto, ganador. ¿Qué es eso, profe? Es evidente que Odría quiso aparentar elecciones democráticas, quiso aparentar, pero por lo que hizo, todo indica que no era un demócrata, ¿ves? Porque no respetó al otro candidato, ¿no? Por ahí buscó desprestigiarlo, acusarlo de algo y por ahí le sacaron ya, preso. ¿Qué es eso? Imagínate. Pero ahora hablemos del segundo gobierno de Manuel Odría. O digamos, la segunda etapa mejor, ¿no? Segunda etapa. Manuel Odría tenía más o menos una frase que decía hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Salud, educación y trabajo. Salud, educación y trabajo. Esos eran sus lemas de Odría. ¿Ya? Ahí está. Con la frase hechos y no palabras, proclamó que él se iba a concentrar en salud, educación y trabajo. Pero todos saben que fue un gobierno autoritario. Él era un militar. Su gobierno era autoritario, pero tenía respaldo o se apoyó en la oligarquía. Un dato bien curioso, ¿no? Un dato curioso. Siempre los militares buscaban de respaldo o apoyarse en los sectores oligárquicos. Y Odría lo hizo. ¿Ah? Odría se apoyó en la oligarquía. Él sabía que este sector se enfrentaba al APRA. Ya, Odría en este momento, o sea, Odría en ese momento estaba en contra del APRA, ¿sí o no? Ya, pues, entonces, ¿qué grupo podría apoyarlo? Los grupos oligárquicos. Profe, me he olvidado, ¿qué cosa es oligarquía? Los banqueros, los empresarios, los agroexportadores, los varones del azúcar. Ah, ellos son los, claro, claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? Son grupos oligárquicos. Entonces, esta oligarquía que gozaba de la simpatía de Odría, mira la foto, ve. Ahí está Odría, ve. No es broma. Por cierto, Odría no era nada flaquito, ¿no? Ahí puedes ver, mírame. Ahí está la foto. Él es Odría. No te miento, puedes verlo, ve. Está la foto. Él es Manuel Odría. Y ahí está con altos oficiales y se ve a las señoras, lo decimos con el mayor respeto, muy bien vestidas, ¿no? Se le ve vestida de una forma muy elegante. Es que Odría se relacionó bastante con los sectores poderosos oligárquicos. ¿Estamos de acuerdo? Ya está ya. Ahora, una pregunta muy interesante. Odría, para enfrentar al APRA, ¿qué había aprobado? Había aprobado o aprobó la Ley de Seguridad Interior. Así que Odría empezó a capturar cualquier cantidad de apristas. O sea, franco. Cualquier cantidad de apristas va a ser capturado. No, profe. A prisión. Y cuando los encerraba, la pregunta era una sola. ¿Qué pregunta? ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? Dice que los apristas en la prisión los interrogaban. Y la pregunta para todos era la misma. ¿Dónde está Víctor Raúl? ¿Quieres tu libertad? ¿Quieres salir? A ver, dinos, ¿dónde se esconde Víctor Raúl? Si lo encontramos, te liberamos. Muchos sabían de lleno que su objetivo de Odría era como sea atraparlo a Víctor Raúl. Lo quería atrapar como sea. Y muchos dicen, si esto ocurría,
realmente Víctor Raúl corría un serio peligro, porque todo indica que este señor, la verdad lo quería matar. No, profe, ¿cómo va a decir eso? De repente lo quería meter preso nomás. Bueno, pero la verdad todo indica que su objetivo de Odría era acabar con Víctor Raúl, ¿ah? Entonces llegó un momento en que ya, ¿dónde me escondo? Decía Víctor Raúl. Ya no hay dónde esconderme, ya. Todos los me buscan, me persiguen. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Un grupo de apristas lo busca a Odría y le pide, por favor, una reunión. Ya está. Odría aceptó. Ya está bien, dijo. ¿Quiere reunirse conmigo? Ya pues conversemos. A ver, ¿qué quieren hablar? Señor Odría, por favor, queremos pedirle que permita que Víctor Raúl abandone el país. Por favor, queremos pedirle que le dé un permiso especial, se llama salvoconducto, ¿no? Para que Víctor Raúl abandone el país. Si usted permite que Víctor Raúl deje el país, nosotros nos comprometemos a dejarlo gobernar. Es más, el APRA se compromete ya no estar protestando, no estar haciendo alborotos, pero le pedimos por favor que ya no persiga más a Víctor Raúl. Y un acto de buena fe sería que usted le permita que Víctor Raúl pueda abandonar el país. Otra vez, ellos dijeron, si usted permite que Víctor Raúl se vaya del país, el APRA se compromete a no protestar, a no molestar, a dejarlo gobernar a usted pacíficamente. Ahora, algo que no hay que perder de vista entonces es que como Dría no quiso darle ese permiso, entonces Víctor Raúl se va a la Embajada de Colombia y pide asilo político, ¿ya? Pide asilo político. Colombia le aceptó, ¿ah? No, la Embajada de Colombia acá en Lima, la Embajada de Colombia ya le permite que Víctor Raúl se refugie, o sea, en realidad fue un refugio, ¿no? Es un asilo político. Uy, Odría molesto, porque como Odría lo quería atrapar, lo que va a pasar es que Odría le reclamó al gobierno colombiano. Sí, Odría le dijo, tienen que entregarme a Víctor Raúl. O sea, para Odría, lo de Víctor Raúl no era un asilo político, o sea, no era un perseguido político. O sea, Odría quería dar la figura, la imagen de que era algo así como un delincuente, que ha cometido delitos y que tiene que ser entregado. Pero la Embajada de Colombia dijo, no, él no ha cometido delitos, él es un perseguido político. Y el gobierno de Colombia tiene derecho a dar refugio político a aquellos que son perseguidos. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que vamos a notar a continuación? ¿Ves ese dibujito? A ver ese dibujo, obsérvalo. A ver, mira el dibujo.
Ahí en el dibujo se ve que Víctor Raúl está ingresando a la Embajada de Colombia, ¿no? Y que Odría está que lo persigue, ¿sí o no? Ese es una caricatura de la época, ni siquiera de esta época. Aquí la parte curiosa es que Odría reclama ante organismos internacionales. Y este fue un caso que se fue hasta La Haya. ¿Qué crees? Se va hasta La Haya. Y en La Haya, puedes creer que al final el Tribunal Internacional de Justicia le da la razón a Colombia. Perú perdió el juicio. No, Perú denunció que Colombia estaba protegiendo a alguien que no debía ser considerado refugiado político. Y Colombia defendió su derecho a brindar refugio a todo perseguido político. Al final, La Haya le dio la razón a Colombia y le dijo que podía tenerlo a Víctor Raúl en asilo político el tiempo que quisiera. Pero ¿sabías que La Haya le dijo al gobierno de Odría que deje de perseguirlo a Víctor Raúl? Sí, le dijo, deje de perseguirlo, no tiene por qué perseguirlo. Víctor Raúl debería caminar libremente por la ciudad, no tiene por qué estar en ningún refugio. Ahí lo tienes. Listo. Por lo tanto, ya Víctor Raúl se quedó prácticamente en ese lugar, pues, cerca de 5 años. ¿Ah? Franco, Franco, ahí, Víctor. En un asilo político, tú no puedes abandonar ese lugar. Ah, pero ¿sabes qué cuentan? Que Odrí había mandado militares y policías fuera de la embajada. Había militares y policías fuera de la embajada. Y decían, ¿no? O sea, la primera que Víctor Raúl quiera salir a dar una vueltita, a tomar el aire, acá lo esperamos. Franco, Franco, Franco. Listo. Un detalle muy importante del gobierno de Odría es que Odría va a aprobar el voto femenino para elecciones generales. ¿Qué cosa? ¿Qué intención Odría aprueba esto? Que Odría era un demócrata, no era un demócrata, señores. Era autoritario, perseguía a sus adversarios. Entonces, lo que pasa es que Odría soñaba con otro periodo, con otro mandato. ¿Entiendes o no? Ya Odría estaba que hablaba en el Congreso para que aprueben la reelección. No se iba a poder. ¿Por qué? Porque la Constitución del 33 prohibía la reelección, salvo que cambiaran la Constitución, ¿no? Ahí está el detalle. Si cambiaba la Constitución, ahí sí, pero no, pues, estaba frito. Odría quería quedarse un periodo más. Y mira, mira su astucia. Si él lograba eso, ¿quién iba a votar por él, al menos en agradecimiento? Sí o no que al aprobar el voto femenino para elecciones presidenciales, él quería asegurarse al menos el voto de un sector de mujeres del Perú, que al menos en agradecimiento podían votar por él, ¿sí o no? Ese Odría se recontrapasó, ¿ah? Se recontrapasó Odría. Franco, Odría quería sí o sí su reelección. Pero lamento informar para ese señor que no hubo para nada ninguna reelección. Ahora vemos el aspecto económico. En el mundo se vivía la Guerra Fría, sobre todo que había el mundo de dos bloques, ¿no? El mundo bipolar, el mundo del bloque capitalista y el bloque socialista. Los países que apoyaban a Estados Unidos y los países que apoyaban a la URSS. Repito, países que apoyaban a Estados Unidos y países que apoyaban a la URSS.
a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero estos países también empezaron a apoyar, cuando había guerras, apoyaban a algunos bandos, ¿no? Y el caso más curioso fue de Corea. Corea entró en una guerra interna, el sector capitalista era el sector de Seúl, Corea del Sur, Pyongyang, ¿no? Corea del Sur, Pyongyang apoyaba o apoyado por Estados Unidos. No, Corea del Sur con su capital Seúl, ¿no? Claro, Corea del Sur con su capital Seúl tenía el apoyo de Estados Unidos. Y Corea del Norte, con su capital Pyongyang, tenía el apoyo de la Unión Soviética y también de China, pero los sectores socialistas, ¿no? O comunistas. Ya. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dirá usted, profesor, pero ese es el sector universal. Sí, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué, profe? Porque era un país, Perú era un país que tenía materias primas, alimentos o víveres, algodón, caña de azúcar, muchos minerales, y estos países que estaban en guerra necesitaban, pues, ¿sí o no? Así que las ventas peruanas o sus exportaciones van a crecer, van a aumentar, ¿no? Las exportaciones peruanas crecen, aumentan. Como resultado, atención mis queridos amigos, va a haber cierta bonanza económica. ¿En serio? ¿Y por qué va a haber bonanza económica? Porque Perú, al vender más, ¿qué va a hacer Odría? Va a invertir en el sector de la construcción, pues. Así Odría va a invertir en construir colegios, hospitales. El gobierno va a recibir a la denominada Misión Klein. Repito, llegó al Perú la Misión Klein. Y la Misión Klein va a establecer una economía de tipo liberal y ortodoxa. Economía liberal y ortodoxa. ¿Qué buscó el jurista Julius Klein? Este economista, Julius Klein, recomendó que la economía peruana sea una economía más liberal. ¿Qué quiere decir con eso de ser una economía más liberal? Se proponía que la economía sea más, no, una economía abierta a los capitales norteamericanos, una economía abierta a las inversiones extranjeras. En el fondo se buscaba eso, ¿no? Claro, una economía que buscara de alguna forma tener el respaldo de estos grandes inversionistas. Había países con capitales gigantescos como Estados Unidos que estaban sí interesados en invertir en el Perú, pero ¿qué necesitaban? Que el gobierno tenga una apertura a esos grandes capitales, ¿no? Apertura a los grandes capitales norteamericanos. Ya está. Por otra parte, se aprobó un código de minería. ¿Qué objetivo tenía ese código de minería, profesor? Ese código de minería buscaba favorecer a los grandes inversionistas. Profesor, me parece, o el gobierno de Rodríguez se llevaba bien con los norteamericanos. Se llevaba súper bien. Se llevaba súper bien con los norteamericanos, ¿ah? De tal forma que hubo un acercamiento muy fuerte a estos capitales, ¿ya? En el aspecto social,
Va a ocurrir lo que algunos le han llamado, bueno, hablo de sociólogos y antropólogos, le han llamado la cholificación. Se le llama así al proceso de las grandes migraciones del campo a la ciudad. No solo van a venir de la sierra, también van a venir de gran parte de la costa. En serio, claro, van a venir no solo de la sierra, vienen de la selva, costa norte, costa sur, llegaron al Perú, ¿sí o no? Claro, pues claro. En cuanto a cómo se dio este proceso, bueno, muchas personas que venían a Lima lo hacían porque querían, ¿por qué no? Una mejor educación para sus hijos, tenían anhelos, sueños, ¿no? Su deseo era poder progresar, ¿no? Tener una mayor apertura a oportunidades. Mira, por ejemplo, vamos a poner el caso de el papá, ¿ya? El papá es, pues como cabeza de la familia, le decía, el esposo le decía a su esposa, me voy a Lima a buscar un trabajo, quiero un mejor porvenir para mis hijos. Le decía a su esposa, no te preocupes, yo voy a llegar a Lima, busco trabajo y les mando platita, como sea, les voy a mandar. Ya, al principio va a ser difícil, seguro, pero voy a esforzarme y les voy a mandar platita, no te preocupes. Sí, pero no te vayas. Y se iba. No, sí se iba. Al poco tiempo, de repente este esposo volvía y le decía a su esposo y sus hijos, me ha ido bien. Ahora he venido a llevarlo a todos, así que nos mudamos todos, ya nos mudamos, vamos a Lima. A veces primero venía el papá, a veces venía el hijo mayor. A veces el hijo mayor le decía a su papá, papá, mamá, me voy a Lima a trabajar. ¿Qué? Me voy a Lima a buscar un trabajo, pero hijo, no, mamá, papá, no se preocupen, voy a estar bien. Pero hijo, en Lima no tienes a nadie, no conoces a nadie, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, mamá. Al principio seguramente va a ser difícil, pero voy a buscar mi trabajito. Y como sea, mamá, voy a salir adelante. Más bien, mamá, cuando ya yo haya logrado algo, te voy a mandar platita, mamá, no te preocupes, te voy a mandar plata, te voy a ayudar. Oye, así hubo muchos casos, pero no fue tan fácil, porque de repente, ¿qué cosa es lo que se vio? Que muchos buscaban trabajo en Lima y los trabajos que conseguían eran trabajos así, si es que conseguían de obreros, bueno, ¿no? Pero a veces conseguían trabajos así temporales nomás, ¿no? Trabajos temporeros, trabajos informales, no bien pagados. Pagarse una vivienda o un alquiler de vivienda ya era muy fuerte porque a veces ganaban poquito, pero no ganaban mucho. Entonces, pagarse un alquiler, a veces, y también tu comida, todo, cuando te das cuenta no te alcanzaba, ¿no? Entonces, muchos, ¿qué van a hacer? Van a buscarse en los cerros, pues. Ahí está, mira la foto, esa foto. El Cerro San Cristóbal, el Cerro San Cosme, Cerro El Pino. Muchos van a ir a vivir allá, van a ir a vivir allá. ¿Te das cuenta? Y entonces, lo que va a ocurrir es que actualmente tú ves los cerros, ¿no? Seguramente lo has visto, bastante casitas, ¿no? En los cerros, ¿sí o no? Ya, ¿quiénes van a vivir inicialmente en los cerros? Personas que van a venir acá a Lima y que como no tenían una vivienda y tampoco podían pagarse un alquiler, es que así se van a ir a los cerritos. Y aunque
Va a ser complicado. Muchos van a conseguir poco a poco, y aunque sea una casa propia, ¿no? En los cerritos. Esos serán los primeros asentamientos humanos. Son los primeros pueblos jóvenes, asentamiento humano le llamaban, ¿sí o no? Ahora, algunos creen que miento cuando les cuento yo que si usted averigua entre sus familiares, pregunte, siempre es bueno, de repente tu abuelo o tu bisabuelo, pregunta. A veces cuando el abuelito llegó, el abuelito buscaba trabajo, ¿no? Claro, tu abuelito no llegó abuelito, pero llegó jovencito, ¿sí o no? Ahí está. Mejor digamos cuando tu abuelito o tu bisabuelo estaba jovencito y llegó a Lima, de repente las primeras semanas no encontraba trabajo, buscaba, ahora dónde duermo. A veces dormían en parque, ¿ah? En serio. A veces dormían en parque, pobrecitos, ¿ah? Complicado. Pero algunos optaban por irse al ejército. El ejército, pues. ¿Por qué? Porque si hacían el servicio militar, en el ejército tenían asegurado algo que tenían casa, ya, casa, comida, ¿qué? Comida, ya garantizado ya. ¿Qué más tenían? Aparte de comida, tenían una especie de propina. No era un sueldo. En el ejército no le dan sueldo, le dan como una propina a los que sirven pues, en el ejército. ¿Ya? Pero lo más importante de todo es que podían hacer una carrera. Pues. Los que servían en el ejército podían hacer una carrera. ¿Te das cuenta? Ahí estaba el detalle. Y muchas jovencitas o señoritas que también venían, muchas veces iban como empleadas del hogar, trabajaban en casas, en Miraflores, San Isidro, ¿no? En algunos distritos buscaban su trabajito y conseguían pues como empleadas del hogar. Y con el paso del tiempo, que esto son historias reales, ¿ah? No, no crea que estamos mintiendo. A veces, no sé si tú escuchado hablar de la Plaza San Martín. ¿Conoce la Plaza San Martín? Se dice que los días domingo, las señoritas que trabajaban en casa tenían su día libre domingo y los militares y los soldados también tenían su día libre domingo. Entonces, ¿a dónde se iban a pasear? Al centro de Lima. ¿Y qué lugares eran lugares concurridos? La Plaza San Martín, por ejemplo. Entonces, a veces las señoritas iban a pasear y los varones también. Y ahí se conocían, pues. Con el tiempo se enamoraban y, bueno, decidían formar su hogar, pero ahora comprar una casa, un terreno, bien complicado, ¿no? Por eso es que así muchas parejas, ¿dónde van a comenzar? Ahí está la foto. Van a empezar en un cerrito. Lo digo con respeto. No vaya usted a tomarlo a mal. Muchas familias así van a empezar su vida y hoy día pues ya con el tiempo han progresado, ¿no? Sus hijos han estudiado, les ha ido bien, ya se han comprado casas en otros lugares, ¿no? O con el tiempo esa casita que tenían en el cerrito lo vendieron y se mudaron a otro sitio también, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, a este proceso, ¿cómo se le llama? Cholificación de la capital. Vuelvo a repetir, así le llaman los antropólogos y sociólogos en San Marcos. Se refiere a las grandes migraciones del campo a la ciudad. Pero Odría también va a dar algunas medidas asistencialistas. Algunos dirán, ¿a qué se refiere con eso de medidas asistencialistas? Ah, nos referimos a que Odría buscó dar ciertas ayudas a sectores populares. Ya, medidas asistencialistas buscaban a los sectores pobres o sectores populares darle ciertas ayudas y esto también le ganaba pues a Odría el aplauso de las multitudes, ¿no? Las multitudes también aplaudían a Odría, pues Odría también quería tener cierta popularidad, ¿no? Y de alguna forma lo va a conseguir, ¿ah? Porque Odría sabía muy bien que
que si hacía ciertas ayudas a estos sectores de alguna forma lo iban a querer, ¿no? También lo iban a respaldar, ¿sí o no? Claro, ¿ya? También se va a crear la Central de Asistencia Social a cargo de la primera dama, la esposa de Manuel Odría, la señora María Delgado Odría. Ahí vemos una fotografía, aunque algo antigua la fotografía, se ve cómo la señora está dando ayuda, sobre todo al sector de la niñez. Dice que la señora se concentró, acá está la esposa de Odría, ella es la esposa de Odría, y acá se ven niños, ¿no? Y acá se ve un policía o un militar, ¿no? ¿Qué hacía la señora? Reunía a mujeres y también a niños y les daba cierta ayuda, ¿no? Y algunos obsequios, bueno, si son niños, pues les daban ciertos juguetes, ¿no? Y también les daban alimentos. Entonces, los sectores populares también, pues, le brindaban su respaldo, pues, a Odría. Es que ya te dije ya, Odría, en el fondo pretendía que reelegirse, profe. Claro, Odría quería reelegirse, pero al final el Congreso no le aprobó, ¿de acuerdo? El Congreso no lo aprobó. Y ya vamos avanzando ya en cuanto a las obras públicas. Podría va a construir las grandes unidades escolares, colegios inmensos. Cuidado con esto, ¿ah? Estos colegios son bien grandes. Tú debes conocerlos porque en tu distrito debe haber uno, por lo menos. Por ejemplo, en el RIMAC estaba el Ricardo Bentín. En Breña, el Mariano Melgar. Por la zona de San Miguel estaba uno que se llama Bartolomé Herrera. San Isidro, Lince. ¿Has escuchado hablar tú de el Alfonso Ugarte? Alfonso Ugarte. También está el Melitón Carvajal, el Hipólito Unanue. Son colegios grandazos que fueron construidos en la época de Odría. Pero resulta que en el segundo gobierno de Alan ordenó su remodelación. Muchos de estos colegios que eran de la época de Odría, ya pues con el paso de los años, habían pasado más de 50 años, ya estaban ya muy deteriorados, ¿no? Descuidados. Pero Odría, o diré, Alan García en su segundo gobierno ordenó la remodelación. En serio, le llamaron colegios emblemáticos. Y ahí en cuanto al Estadio Nacional, el Estadio Nacional que tú conoces actualmente también ha sido remodelado. Pero ¿quién puso los cimientos del Estadio Nacional de cero? Odría, pues. Profe, ¿por qué hacía obras? Es que trataba de ganarse al pueblo. Podría, y además, ¿por qué tenía plata? Ya te dije, en la guerra de Corea, pero empezó a exportar más, entonces había bonanza económica. Por otra parte, también se construyó el Hospital del Empleado, lo que se conoce hoy día es Rebagliati. Ese hospital grandazo que está en la avenida Salaberry, Edgardo Rebagliati. Sino que ahí se ve hasta ahorita el letrero E-Salud, ¿verdad? Letrero grandazo que dice E-Salud. Ya, pues. Por otra parte, se va a crear el CAEN, que significa Centro de Altos Estudios Militares. CAEN, Centro de Altos Estudios Militares. ¿Ya? Y en cuanto ahora el segundo gobierno de Manuel Prado. Manuel Prado buscó al APRA para hacer un pacto. A esto le vamos a llamar la convivencia. ¿Por qué la convivencia, profe? Prado quería ganar las elecciones sí o sí. Este ya iba a ser su segundo mandato, ¿no? Prado sabía que si buscaba el respaldo del APRA, que era un partido de masas, podía asegurar muchos votos. Víctor Raúl estaba en la embajada de Colombia, no podía ni salir. Muchos apristas dirigentes estaban en la cárcel porque Odría los había encerrado. Entonces, ¿qué les promete Prado a todos? ¿Saben lo que les promete? Le dice, señores, si ustedes votan por mí,
Uno, ya nadie los va a perseguir porque voy a eliminar la ley de seguridad interior. Además, yo les voy a permitir que recuperen la legalidad. Y si quieren, pueden postular a las elecciones cuando acabe mi mandato. ¿Qué? Prado le estaba prometiendo a los apristas, sobre todo a Víctor Raúl, que iban a ser aliados, iban a gobernar juntos. Si es que, claro, los apristas votaban por Prado y Prado ganaba, pues, ¿no? Prado quería ganar de todas maneras. Y sabía que el APRA era un partido de masas, cualquier cantidad de votos garantizados, ¿sí o no? Por lo tanto, Prado Garteche, escucha, Prado Garteche y el APRA son protagonistas de la convivencia. Pero mira, esa caricatura es de la época, esa caricatura no la inventamos nosotros, es de la época. ¿Y ahí cómo se ve? Se ve a Prado sentadito, elegante, y a Víctor Raúl lo ponen como si fuera un mozo, como si fuera un mozo que le sirve a Prado, ¿sí o no? Así es la caricatura política de la época. Algo interesante es que el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, repito, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, crea la Alianza para el Progreso. Mira, ahí está, ve. Ahí está la foto. Mira la foto. ¿Y sabías que con la Alianza para el Progreso, Kennedy lo que quería era que los países americanos sigan en el lado capitalista y que no se vayan con la URSS? ¿No ves que era la Guerra Fría? Kennedy dijo que iba a prestar ayuda económica para educación, para carreteras, a los países de América. Estados Unidos estaba dispuesto a colaborar en el desarrollo de la educación, la tecnología, la construcción, y por eso le llamó Alianza para el Progreso. Así que Perú fue invitado y Perú se une a Alianza para el Progreso. Sin embargo, Perú va a romper relaciones diplomáticas con Cuba debido a que justo había ocurrido pues la Revolución Cubana, que fue liderada por Fidel Castro con apoyo de el Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Sin embargo, se convoca una reunión en la OEA, Organización Estado Americano, San José de Costa Rica. Se convoca una reunión en la que debían asistir representantes, o sea, ministros de Relaciones Exteriores o cancilleres, se reunirían, ¿ya? Cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores, donde tenían que exponer su punto de vista sobre lo que estaba aconteciendo. La verdad es que esa reunión era para sancionar a Cuba y separarlo de la OEA. ¿Quién estaba detrás de ello? Obviamente, en primer lugar, los norteamericanos o Estados Unidos, que contaba con el apoyo de la mayoría. O sea, esa reunión en San José de Costa Rica se iba a realizar, pero estaba clarísimo para qué era. Era una reunión en la cual iban a proponer separar a Cuba. El argumento era que en Cuba se había instaurado un gobierno que no respetaba la democracia, una dictadura socialista. Lo que pasa es que Estados Unidos no quería que en América se esparza el socialismo, pues. Así que, de alguna forma, para frenarlo, iba a sancionar a Cuba. Así que asistieron a esa reunión representantes de los países americanos y a todos se dio la oportunidad de tomar la palabra y exponer sus argumentos. La verdad, la mayoría estaba de acuerdo con Estados Unidos. La mayoría empezaba a decir que sí, que Cuba debe ser sancionado porque no respeta la democracia. Y así que la mayoría empezó a hablar eso. Listo. Ya era casi seguro que Cuba se iba. Hasta que Raúl Porras Barrenechea tomó la palabra. Ay, ay, ay. Nadie se lo esperaba. Estados Unidos y sus representantes escucharon cuando Porras habló. Ahí está la foto, mírame. Raúl Porras, para tu información, era profesor en San Marcos, un gran historiador, uno de los mejores historiadores que ha tenido el Perú, Raúl Porras Barrenechea.
Ah, ¿no me crees? Está en tu billete de 20 soles. A ver, mira tu billete de 20. Ahí está Raúl Porras. ¿Y alguna vez por tu cabeza pasó quién es Raúl Porras? Por lo pronto te digo que era historiador sanmarquino, profesor universitario, a quien Prado lo invitó para que sea su ministro de Relaciones Exteriores. Lo que Prado nunca imaginó, te lo aseguro que nunca lo imaginó, es que cuando Porras fue, Porras dijo claramente que el Perú votaba en contra. ¿Qué cosa? Porras dijo el Perú vota en contra. El argumento, la autonomía de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos. Porras dijo que era por una cuestión de principios. Claro que no todos pensaban como él. Cuando Porras acabó su discurso, alguien le avisa, señor Porras, llamada telefónica urgente. Llamada, sí, vaya al teléfono. Tiene una llamada urgente. Era el presidente Prado. El presidente Prado había escuchado el discurso vía telefónica. Y el presidente Prado le dice, señor Porras, ¿qué ha hecho usted? ¿Cómo va a votar en contra? ¿No se da cuenta el problema que nos está ocasionando? ¿Cómo va a votar en contra? En este momento vaya usted y rectifíquese. Diga que se equivocó. Bueno, pues que lo ha pensado mejor, que ya recapacitó. El presidente Prado le estaba pidiendo a Porras que se retracte. Y Porras le dijo, no, señor, por una cuestión de principios no lo voy a hacer. ¿Qué cosa? Venga de inmediato al Perú que tiene que dar explicaciones. Regrese al Perú de inmediato. Tiene que dar explicaciones usted. Y así que Porras regresó al Perú y Porras le agradeció al presidente, pero presentó su renuncia irrevocable. Sí, Porras renunció. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Pero no vayas a pensar que Porras está en el billete de 20 por lo que hizo, no. Él se ganó su condición de personaje importante porque fue un gran historiador y profesor en San Marcos. Uno de los mejores historiadores que hemos tenido. Está en tu billete de 20, ¿sí o no? Ya está, ya. Por otra parte, Prado ordena la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En el aspecto económico, da una ley de promoción industrial. Para eso trajo como ministro de Hacienda a Pedro Beltrán, un hombre que era de características liberales, apertura de los mercados extranjeros, capitales extranjeros. También va a haber el boom de la pesca, ya el boom pesquero. Va a llegar al Perú, o el Perú va a crecer por un empresario nacional llamado Luis Banchero Rossi, la famosa exportación de harina de pescado, la anchoveta, que en el Perú había en abundancia. También se va a crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Va a haber toma de tierras en el Cusco. Muchos campesinos hablaban ya de reforma agraria. En el gobierno de Manuel Prado se crea Senati. Ya, Senati. Claro que sí. Pero el año 62 es una elección polémica, polémica. Tres candidatos con muchas posibilidades. Víctor Raúl queda primero con 32,98. Postula por el APRA. Prado le dejó postular. Prado le dejó postular. Belón de Terry postula por Acción Popular con 32,13. Manuel Odría con 28,44. Quedó tercero Odría. Víctor Raúl ha quedado primero, pero no ha alcanzado el tercio mínimo de votos. El tercio mínimo de votos era el 33%. Víctor Raúl estuvo cerquita, pero no había mucha diferencia con Belaúnde, profe, ni siquiera era de 1% la diferencia. En esos casos, cuando no había segunda vuelta, tenía que decidir quién. ¿Quién debía decidir? El Congreso de la República. El Congreso tenía que reunirse y el Congreso tenía que ver si proclamaba ganador a Víctor Raúl o a Belaúnde. ¿Qué? El Congreso debía reunirse y tomar una decisión.
Así que empezaron los debates en el Congreso. Un grupo estaba a favor de que Víctor Raúl sea proclamado presidente. Otro grupo decía, no, no hay que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque si lo proclamamos a Víctor Raúl, los militares no lo quieren a Víctor Raúl. Los militares no lo pasan a los apristas. Si proclamamos a Víctor Raúl, solo estamos provocando un golpe de Estado, ¿no se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Congreso estaba debatiendo y aún no había tomado su decisión. Pero de repente, los militares llevan a cabo un golpe de Estado. ¿Qué? Sí. Los militares, encabezados por Ricardo Pérez Godoy, así como lo escuchas, Ricardo Pérez Godoy y un señor llamado Nicolás Lingley, ambos, Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley, dan golpe de Estado contra Prado. Muchos dicen que el objetivo era evitar que llegue al poder quién. ¿Qué, profe? ¿Por qué los militares dan golpe de Estado? Todo parece indicar que su objetivo era evitar que el APRA llegue al poder. Pero, profe, el Congreso aún no se había pronunciado. Sí, pero hay quienes dicen que al parecer lo iban a proclamar a Víctor Raúl. Así que los militares se aseguraron. Aunque los militares dijeron que lo hacían para evitar la voluntad de fraude. ¿Fraude? Sí. Ellos dijeron que querían evitar eso. Golpe de Estado a cargo de Ricardo Pérez Godoy. Ahí lo dejamos la teoría, lo dejamos ahí, y a partir de este momento, perdón, a partir de este momento vamos a tomar su examen diario, por favor, su examen diario. Le invitamos a usted a buscar ya su examen, que ya está activo su examen, acá lo estoy viendo, ya jóvenes, así que por favor, están invitados a dar su examen. A partir de este momento, todos los presentes a dar su examen diario. Vamos, vamos, a practicar, por favor, a practicar. Es importante que practiquen, mis amigos. Por eso hacemos la pausa para que usted pueda practicar, ¿ya? A ver, vamos, vamos, da tu examen diario. Listo, listo, vamos, vamos, a dar su examen.
Muy bien, ya ha transcurrido 5 minutos, pero aún queda 5 minutitos para aquellos que faltan dar su examen. Lo invitamos a hacerlo, aún tiene 5 minutos.
Hola jóvenes, felicitarlos por haber dado muy bien su examen. Un gusto que hayan podido hacerlo muy bien. Siempre felicitarlos por el buen trabajo que realizan. Ahora vamos a continuar con el famoso momento de practicar. Momento de practicar. Continuamos. Ahí está. Vamos al momento de practicar. Listo. A ver, vamos. Pregunta uno. ¿El golpe de Estado de Manuel Odría favoreció los intereses de? A ver. La burocracia militar, la burguesía industrial, la oligarquía agroexportadora, la clase obrera. ¿Qué dices? Claro, tenía el respaldo de la oligarquía agroexportadora, la sede campeón, la sede campeón. Dos, seleccione obras o hechos del ochenio de Manuel Odría. Vamos. A ver, ¿cuáles? Uno, se creó el CAEM, sí, Centro de Alto Estudios Militares, ¿no? Para especializar a los oficiales, claro que sí. Uno, correcto. Dos, ¿ustedes de San Marcos? También, ¿ah? Igual que el Estadio Nacional, está bien. Uno, dos. Uno, dos. ¿Se crea Senati? No, Senati es comprado. ¿Se crea la Casa de la Cultura? Eso es con la Junta Militar. Uno, dos, letra A. ¿Ya? Letra A. Uno, dos. Tres. ¿Qué dices? En 1950, la Junta convocó elecciones y a fines de mayo renunció Dría a su presidencia, dejando en ella al general Zenón Noriega para así bajar al llano y postular su candidatura a la presidencia constitucional. La Liga Nacional Democrática presentó también como candidato al general Ernesto Montagne. A mediados de junio se produjo una violenta insurrección en Arequipa, que fue aplastada por el ejército. El gobierno ordenó la prisión de Montagne, quien nada tuvo que ver con el levantamiento, pero el Jurado Nacional de Elecciones denegó su inscripción como candidato. De esta manera, podría, como candidato único, se realizó una farsa electoral que obligó a la ciudadanía a concurrir a las urnas de sufragio. Fernando Silva Antisteban, Perú Republicano, tomo 3. ¿Cuál es tu respuesta? Claro, sin ninguna lectura, una farsa, ¿sí o no? Claro. La C, las elecciones de 1950 fueron consideradas una farsa electoral, ¿sí o no? La 3, la C. Pregunta 4, vamos, pregunta 4. El ochenio de Manuel Rodríguez mantuvo en la ilegalidad a los aprisa promedio de. Vamos, vamos. Vamos. 4. Frank Truman.
La ley de seguridad interior, ¿sí o no? La ley de seguridad interior, la de doctor. 5. Indique aspectos importantes del ochenio. Indique aspectos importantes del ochenio. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Indique aspectos importantes del ochenio. 1. Se inicia el proceso de cholificación. Bueno, sí, sí, está bien. 2. Víctor René de la Torre se asiló en la embajada de Francia, no, de Colombia, falso. 3. ¿Se construyen grandes unidades escolares? Sí. ¿Se aprueba el voto femenino en elecciones presidenciales? Con Odría, sí. ¿Seguro ser obrero? No, del empleado, falso. Entonces sería 1, 3, 4. La B, 1, 3, 4. 6. Durante el gobierno de Manuel Odría, la construcción de grandes obras públicas tenía como objetivo. A ver, ¿cuál es el objetivo? Ganarse el favoritismo. ¿Cuál sería? La D, buscar la aceptación de las grandes mayorías, ¿sí o no? Claro, Odría buscaba el apoyo de las grandes mayorías. 7. La convivencia se produjo entre el partido aprista y el gobierno de qué presidente. Vamos, vamos. La convivencia se produjo entre el partido aprista y el gobierno de qué presidente. Manuel Prado, profe, correcto, Manuel Prado. 8. Indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos al segundo gobierno de Manuel Prado. A ver la 8, a ver la 8, vamos la 8. Entonces, en la 8, a ver, se establece la convivencia, ahí están haciendo con el APRA, falso. ¿Se aprobó la ley de promoción industrial? Sí. Perú rompe relaciones probablemente con Cuba. Comprado, sí. Comprado, sí. El hospital del empleado, no. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, falso. La B de bueno, la B de bueno. 9. Durante la convivencia se incrementó la actividad pesquera, destacando el empresario. A ver qué empresario. ¿Qué empresario? Luis Banchero Rossi, ¿verdad? Luis Banchero Rossi. A ver la 10. A ver, mira la imagen de la 10 y dime cuál es tu respuesta. Mira la 10. A ver, ¿qué idea te da? A ver, ahí ves a dos personas conversando, ¿no? Y dice, ve, por fin don Pedro aceptó usted el Ministerio de Hacienda. Don Pedro, ¿qué Pedro? Pedro Beltrán. Pedro Beltrán era un periodista, pero que sabía economía. Entonces, fue un jale de Prado. Prado le pide a este señor Pedro Beltrán que sea su ministro. Y obviamente el gobierno se volvió un gobierno liberal. Como dice, un acercamiento del gobierno peruano a la economía liberal. La respuesta es la C, campeón. ¿Ya? La C, campeón. Dejo de compartir y a partir de este momento, yo voy a esperar que tú me escribas algunas preguntas, pero siempre es bueno agradecer también la buena participación de los chicos, ¿no? Damos las gracias a Edison, a Marjorie, ¿no? Que han mandado sus respuestas. Está muy bien, Edison y Marjorie, gracias por participar, ¿ah? Y saludar a todos los presentes también.
Pero ahora quisiera pedirles que me escriban algunas preguntas. Yo también tengo preguntas para ustedes, pero primero sus preguntas. A ver, preguntas del tema o temas anteriores. Vamos a preguntar. Escriban su pregunta. ¿Quieres que te repita algo? ¿No entendiste bien? ¿No escuchaste bien? Lo repito. Vamos, vamos. ¿Tienes alguna curiosidad, algo sobre el tema? Pregúntame, pregúntame. Escribe, por favor. ¿Está? A ver, ¿alguna pregunta? Vamos, muchachos, pregunten, pregunten. Preguntas, preguntas, vamos, vamos, preguntas. Si en la tarea hay algo que no te convence también, pregúntame. Cualquier punto que tenga que ver. Ahorita que estoy en clase debes preguntarme, ¿ah? Este es el momento que me preguntes. Aquí en clase debes preguntarme. Vamos, vamos. Ya, no hay problema. Entonces yo también tengo preguntas para ustedes, aunque aquí hay algunas preguntitas ya. A Edison, lo que pasa es que ya había surgido un movimiento campesino. Edison pregunta, ¿cuál fue la causa de la toma de tierras en Cusco? Querían reforma agraria, Edison. ¿Por qué crees tú? Mira, que Odría crea el CAEN, Centro de Estudios Militares, porque Odría sabía que en el Perú se estaba gestando un movimiento campesino que quería reforma agraria, pero ¿de qué forma se podía dar esa reforma si es que el Estado no le daba tierra a los campesinos? Ahí el Estado tenía que pensar qué hacer. A ver, ¿de dónde podía sacar tierras? ¿Tierras abandonadas, infértiles? No, no. Prado creó un instituto de colonización y reforma agraria, pero solo era de estudios. La Junta Militar, ya, la Junta Militar, la otra semana vamos a ver, va a aprobar una ley de base de la reforma agraria. Entonces, lo que estaba ocurriendo en Edison es que ya estaba surgiendo un movimiento campesino que quería tierras, pero esto no iba a ser tan sencillo. Por eso después, ¿quién viene? Viene Velasco, pe, y Velasco hace la reforma agraria. Pero, uy, eso va a ser materia de polémica. Materia de polémica, ¿por qué? Porque algunos están a favor y muchos están en contra, ¿no? Bueno, hay cuestión de, cuando lleguemos a ese tema, vamos a hablar un poquito más, ¿ya? Ahora miren, yo les voy a contar una pregunta que vino el 26 de noviembre de 2021, ¿ya? Escuchen la pregunta, mira, se ve una imagen, dice, el siguiente afiche, publicado durante los primeros años del gobierno general Manuel Odría, tiene un claro mensaje político. Observe detenidamente la imagen y determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Es una ficha donde se ven los militares, ya que están buscando cuidar a las familias, y se ve una imagen así como gente que está buscando hacer pleitos, problemas, que son los apristas. Dice bien claro la ficha APRA. A ver, alternativa, punto uno dice, el militarismo genera inestabilidad política y destrucción en el Perú. Punto 2. Los militares defienden los valores de la familia, la religión y la patria. Los peruanos, la iglesia, el ejército, veían al fascismo como su enemigo. Dice, el militarismo genera inestabilidad política y destrucción en el Perú. ¿Qué dices tú, verdadero o falso? ¿Cómo los militares van a generar destrucción? Pues es falso, ¿sí o no? Dos, los militares defienden los valores de la familia, la religión y la patria. ¿Mm? Los militares defienden los valores de la familia, la religión y la patria. ¿Qué dices tú, verdadero o falso? ¿Cuál será? Verdadero, ¿no? Los peruanos, la iglesia y el ejército veían al fascismo como su enemigo. Lo que pasa es que en el mundo había surgido ya el fascismo italiano, ¿no? Y el fascismo italiano había mandado representantes al Perú. Así que ahí es
En esa pregunta sería falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. ¿Ya? Ahora, aquí hay una pregunta que me ha planteado Edison. ¿En qué periodo? Bueno, debe ser Víctor Raúl de la Torre llega a gobernar. En ningún periodo. No fue presidente. Ya. Edison, Víctor Raúl jamás llegó a ser presidente del Perú. Colaboró con el gobierno de Prado, pero una cosa es que haya colaborado, otra cosa es que haya sido gobernante, ¿no? Y después, cuando ya está bien mayorcito, ya prácticamente un hombre de 80 años, es nombrado, es nombrado presidente de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Después, cuando ya está muy mayor, es nombrado presidente de la Asamblea Constituyente. Ya, ahora les voy a plantear otra pregunta. Vamos a buscar una pregunta así interesante para ustedes, ¿ya? Otra pregunta, a ver. Concéntrese, ¿ah? Concéntrese, que ustedes ya tienen el curso avanzado, así que si ya tienen el curso avanzado, deben ser capaces de contestar cualquier pregunta del tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice así. Al asumir el poder en 1836, Andrés de Santa Cruz construyó o constituyó la Confederación Peruana Boliviana. Inmediatamente, países como Argentina y Chile vieron en ella un peligro para sus intereses debido a que, alternativa A, política comercial de puertos libres. Alternativa B, carácter liberal y centralista. Alternativa C, nueva riqueza guanera y salitrera. Alternativa D, potencial político y económico. Alternativa E, victoria en la guerra contra España. Esta es una pregunta de confederación, ¿no? Otra vez repito la pregunta. Al asumir el poder en 1836, Andrés de Santa Cruz constituyó la Confederación Peruana Boliviana. Inmediatamente, países como Argentina y Chile vieron en ella un peligro para sus intereses debido a alternativa A, política comercial de puertos libres. Alternativa B, carácter liberal y centralista. Alternativa C, nueva riqueza guanera y salitrera. Alternativa D, potencial político y económico. Alternativa E, victoria en la guerra contra España. San Marcos 2016-1. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál dan ustedes? ¿Cuál dan? ¿Cuál dan? Mira, si tú dices política comercial de puertos libres, no es que esté mal, pero hay una que es mejor y lo incluye. Es la D, porque la D dice potencial político y económico, y ahí estarías incluyendo lo comercial. La respuesta D es más completa porque sí, ellos temían que Bolivia y Perú se vuelvan una potencia económica militar que rompía el equilibrio geopolítico. Por eso la respuesta es la D, potencial político y económico. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea en esa pregunta. Eso es lo que se buscaba, ¿no? Muy bien, muy bien.